Hola, hola, hola. Dios me les bendiga, Dios me les bendiga. Carolina Canales, otra vez por aquí, para traerles, ¿verdad? Lo que es un mensaje de nuestro Señor Jesús. Es día viernes, son aproximadamente las 9 de la noche. Van a ser las 9 de la noche, son las 8:54. Y no quería que se terminara el día sin compartir una palabra con ustedes. Desde ayer quería hacerlo, para ser franco, desde antier, pero hoy es el día. El mensaje de hoy lo voy a titular para preservación de vida. ¿Cómo resulta este mensaje? Dios nos da los mensajes, ¿verdad? No hay nada que yo quiera compartir con ustedes si no es porque estoy inspirada o de repente algo bajo a mi corazón o estoy pasando por algo. Y llegué de mi trabajo y me sentía con la necesidad de ir a hablar con papá. Estaba ansiosa de mi trabajo y después empecé a manejar de regreso para mi casa, de un día largo en la cocina. Y sentí esa ansiedad de ir a mi aposento, a mi lugarcito chiquito que yo tengo para hablar con el Señor. Esto pasa seguido, sí, pero pues hoy yo estaba en el trabajo intranquila, tuve un día de mucho ataque a mi cabeza, a mi mente. Recuerdo que una señora que trabaja conmigo me decía, queriendo ser distraída con el bombardeo, ¿no? Y fue un día bien fuerte para mí, no lo voy a negar. Pero me llama la atención que yo quería venir a hablar con papá y solo quería agacharme y adorarlo y hablar con él, ¿no? Y de repente abrí mi Biblia y empecé a leer y leí esta parte de la cual le quiero hablar hoy, y me confortó mi alma y mi espíritu y le puedo decir que el Señor habla de diferentes maneras al hombre. Es solamente disposición del hombre de querer escucharlo y de que realmente eh, quiera poner sus cargas en el Señor, porque muchas veces son cargas que nosotros no podemos, o a veces nos creemos autosuficientes, pero el Señor dice, dame tus cargas, dame lo que te agobia, dame eso que tú no puedes, habla conmigo. A veces incluso yo he llegado a pensar que el Señor permite pruebas y procesos para que uno se acerque más a Dios, pero no solo eso, es que si por sí el hombre le cuesta buscar a Dios, si está en total tranquilidad y su mente es muy despejada, o hay mucha paz en su mente y todo está bien, o en su vida cotidiana, pues difícilmente vamos a buscar a Dios. Entonces a veces el Señor permite estas aflicciones a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que nosotros vengamos a Él porque Él nos quiere hablar. Entonces, la parte que le quiero hablar es donde José, después de ser vendido por sus hermanos y pasar por muchos procesos y muchas tribulaciones en Egipto, ¿verdad? Después de haber sido vendido por sus hermanos, llega el momento en que él tiene que reunirse con sus hermanos. Y sucede esto porque en Canaán hay una hambruna bien grande y el papá de José con sus hermanos están pasando por hambre, ¿no? Sus animales estaban muriendo, ellos mismos no tenían alimento. Entonces viene el papá de José, eh, Jacob, y manda a sus hijos, los mayores, los hijos de Lea, los manda a buscar alimento, ¿no? A Egipto que era contrario, ¿verdad? A los hebreos, contrario a lo que representaba Jacob. Entonces, llegan los hermanos y José los reconoce, son sus hermanos, ellos no han cambiado, pues mantienen sus tradiciones, el que ha cambiado es José en sí, ¿verdad? Porque ahora tiene otro aspecto, pero no solo por eso, porque también eh, ejerce dominio y poder sobre esta tierra y se acopló a las costumbres,
a las tradiciones de Egipto, ¿no? Entonces, totalmente transformado. Sus hermanos llegan y le piden, le compran alimentos. Y en una de esas, José, sabiendo que eran sus hermanos, premeditado y analizado y con estrategia, él los manda de regreso con alimentos, pero deja a uno de sus hermanos, creo que era Simeón, no me acuerdo, uno de sus hermanos, yo lo leí todo, pero era uno de sus hermanos y queda preso ahí con ellos. Y entonces ellos tienen que regresar por alimento, pero José les pide una condición y es, cuando regresen a mí por más alimento y para rescatar a su hermano que queda preso, traigan con ustedes a su hermano menor, el que dicen que está en casa, que era hermanito de él por parte de mamá y papá, era hijo de Raquel también, que quien era Benjamín. Entonces, estos regresan, se gastan los alimentos, tienen que regresar otra vez a Egipto, ¿verdad? Y le tienen que hablar a su papá. Yo le estoy resumiendo. Tienen que regresar a su papá, hablar con su papá y decirle, si regresamos a traer alimentos más, este hombre, este gobernador que casi es faraón, nos pidió que lleváramos a nuestro hermano menor. Y entonces Jacob, sabiendo que había perdido a José, porque en este momento no sabía que José estaba vivo y vivía en la tierra de Egipto, es una historia muy bonita. Si usted nunca la ha leído, tiene que ir a la palabra de Dios y buscarla. Está en Génesis, ¿no? Aquí donde yo les voy a leer es Génesis 45, pero toda esta historia está en los previos capítulos. Entonces, ¿qué resulta? Que Jacob no le parece bien esta idea, porque es lo único que le queda a Raquel. Raquel ya murió, Raquel su mujer y el amor de su vida, ya murió y ahora solo le queda este hijo, el más menor de Raquel y ella, porque él tuvo casado con Lea y con Raquel. Acuérdese la historia, cómo es esto, sí, la leyó. Pero Benjamín y José eran los únicos hijos del amor de su vida o de la mujer que le dio en su corazón para amar. Entonces dice, no, pues lo único que lo que tengo de Raquel es mi hijo Benjamín, porque el otro, tal vez las fieras se lo comieron, desapareció, no sé dónde está. Dice, no lo voy a dar. Entonces le dice Judas, perdón, le dice, yo lo voy a llevar a mi hermano y sobre mí corre la responsabilidad de que tu hijo vuelva a ti, que mi hermano menor vuelva a ti, tenga yo que hacer lo que yo tenga que hacer, solo lo llevo para poder no complacer a este hombre que dice que si mi hermano menor no va, no nos da alimento más, ni tampoco suelta a mi otro hermano. Entonces, Jacob asiste, ¿no? O asiente y dice, ok, está bien, que vaya con ustedes. Cuando estos hermanos se presentan a José con su hermano menor Benjamín, yo me imagino, ¿verdad? La Biblia lo narra, pero no es tan específico ni tan detallado. Yo me imagino que José, al ver a su hermano menor, que este no lo conocía a él, porque acuérdate, cuando José vive con Jacob y sus hermanos, Benjamín todavía no estaba. Estaban sus 10 hermanos, hijos de Lea, pero era José el único hijo de Raquel. Todavía Benjamín no había nacido. Entonces cuando él ve a Benjamín, no solo le recuerda a su papá Jacob, también le recuerda a su madre, porque es hijo de papá y mamá. Y dice que él se aparta a un lado y se va, me imagino, para el lavatorio o al baño, qué sé yo, póngalo así, y empieza a llorar amargadamente, pero después se lava la cara y se vuelve a presentar a uno de sus hermanos, para no sentirse descubierto. Por ahí quedamos. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es que José en esta parte del 45 me da a entender el corazón de José. José no es un hombre que se ha quejado por los procesos ni por las pruebas, como muchos de nosotros los hemos hecho. Yo se lo digo por mí, porque muchas veces yo he llegado a Dios y esto me mueve, ¿no? A sentimientos donde he cuestionado a Dios y le digo, ¿por qué permites esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué no hay unidad en el pueblo? ¿Por qué, Señor, me trajiste aquí para yo ser testigo de cosas que no me agradan, cosas que entristecen a mi corazón, cosas que tal vez yo en otro momento
no las hubiera tolerado ni soportado. Entonces, me llama la atención que José en ningún momento dijo, me vendieron, tuve que estar en esclavitud, después tuve que estar sirviendo en una casa, después fui preso, después estuve en la cárcel. En ningún momento se ve que José en la Biblia cuestionó a Dios. Dejó que Dios hiciera como él quisiera porque era todo para un propósito. Y entonces me llama la atención una parte de aquí que se la voy a leer que dice, y esto es Génesis 45, dice, José se da a conocer a sus hermanos. Me parece que José tenía un corazón inmenso, un corazón afable, apacible. Era un hombre de fe, era un hombre que amaba a Dios, que había guardado las enseñanzas de su padre Jacob y que aún estando en un país extranjero, nunca cuestionó la existencia de Dios, sino que fluyó en el mover y en el propósito de Dios hacia donde Dios lo estaba llevando o hacia Dios lo guiaba. Dice, José se da a conocer a su hermano, esto es Génesis 45, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Esto es cuando sus hermanos llegan, ¿verdad? Y Benjamín está ahí, ya no se podía contener porque era como que mi hermano, ¿no? Dice, y clamó, hace salir de presencia a todos, o sea, que se salieran todos los criados, las personas, menos sus hermanos, ¿no? Y dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Era tanto el dolor, pero también yo pienso que había gratitud y un dolor de reencontrarse, ¿no? Con su familia y poder quitarse su disfraz o su máscara y decir, yo soy José. Era tanto, era conmover las emociones y ir al pasado, después el presente, y era muchas emociones para José. Entonces dice que entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Dice. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. O sea, yo quiero que usted entienda que estos hermanos habían golpeado, incluso puesto a José en una cisterna para morir. Y cuando ya no pudieron no saber qué hacer, lo que les quedó a ellos fue venderlo a unos negociantes que pasaban por ahí, por el pozo, sacarlo del pozo y venderlo como esclavo. Y es como llega a parar, ¿no? José en Egipto, o sea, vendido por sus hermanos, por sus hermanitos de padre, por envidia, porque ellos lo que le tenían era celos y envidia, porque José era un hijo amado por Jacob, ¿no? Era el hijo de Raquel y era, yo a cierto punto le llamo privilegiado, ¿no? Porque su papá se desbocaba en amor por él. Era el más pequeño de los 11, porque eran 10 de Lea y él eran 11, y era el más pequeño. Pero José tenía algo que hacía, que además que era el hijo del amor de la vida de Jacob, pero José tenía algo que al padre lo movía amor, ¿no? Entonces era predilecto y era favorito de su papá. Y eso era la envidia y el celo de sus hermanos. Entonces dice que dijo José a sus hermanos, dice, entonces este reencuentro, ¿no? Después de ha pasado el tiempo, han pasado muchos años. Nadie sabe qué sucedió con José. Lo vendieron, pero no saben dónde terminó, cómo está, con quién, nada. Es más, los dan por muerto, ¿no? Me imagino. Entonces, cuando se les declara, les dice, yo soy José. Vive aún mi padre, dice. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Se imaginas el dolor de José? Todo lo que ha vivido y ahora está frente a sus hermanos, aquellos que lo habían vendido,
pero que eran amados por él, porque en ningún momento él dejó de amar a sus hermanos por lo que le habían hecho. Dice ahora pues, no os entristezcáis. Esta es la parte que me llena de amor y siento que digo, wow, qué lindo corazón de José. Qué hermoso José. Qué precioso José. Dice ahora pues el 5, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y este es el título que le voy a poner yo. Para preservación de vida. El título de este mensaje, para preservación de vida. Dios me envió delante de vosotros. Pues ya había ido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa y a mi padre y decile, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de Egipto. Ven a mí, no te detengas. Pero vamos a retroceder. Ahora pues, les dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre Faraón y por señor de toda su casa. Yo no sé, pero yo leo esa parte y a mí se me estremece el cuerpo, porque lo que me da a entender, y ahí es donde Dios me detenía, que nosotros podemos cuestionar el momento donde estamos y lo que estamos pasando, pero los planes y los propósitos los conoce Dios. Son misterios del Señor que tal vez en el momento no entendemos, pero que un día lo vamos a entender. Porque no hay nada que se mueva en la tierra y para los hijos de Dios que no tenga un propósito. Para los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Y no importa por lo que pasemos o vivamos. Tal vez el momento no nos gusta o no estamos cómodos o estamos siendo sacudidos o también estamos pasando por aguas que no nos gustan. Pero ahí está Dios. En medio de eso, Dios tiene un propósito. José fue vendido a otra tierra porque Dios sabía que iba a venir una hambruna. ¿Y qué les iba a ayudar? No en aquellos 7 años de hambre que iban a haber, a preservar la vida de sus hermanos y de su papá. Eventualmente este pueblo de Jacob, toda la familia, viene a Egipto. También plan de Dios. O sea que José era clave, indispensable en la maniobra de Jehová. Y nosotras a veces nos cuestionamos por qué pasamos por esto, Señor. Y el Señor moviendo las fichas. Yo le preguntaba a Dios, Señor, yo vengo de una iglesia en North Carolina donde había mucho amor, donde en mi casa se comía, había unidad, donde mis hermanos no se criticaban, sino que había armonía por 5 años. Y después el Señor me mueve para Florida. Yo le decía a Dios, y esto es hostil, esto es difícil. Ver cómo se tiene todo y no es valorado. Ver cómo se tiene un pastor que habla la verdad, que ama a Dios y no es valorado. Ver cómo mis hermanitos tienen fricciones.
Y hay tantas cosas que yo podría decir, pero que mejor no, porque eso le concierne a Dios, el negocio de Dios. Podría decir que hay cosas de ambos, ¿no? De lo que es, no sé ni cómo explicarlo, pero el caso es que Dios hablaba hoy a mi vida y me decía, en todo Dios tiene un propósito. A veces no lo vamos a ver ahí mismo, pero Dios no mueve fichas por moverlas. Dios no es loco y todo en Dios tiene un propósito. A veces quisiéramos huir, correr de algo que nos incomoda y algo que no nos gusta. Y le preguntamos a Dios, ¿puedo? Y el Señor dice, no, porque mayor es el plan de Él. Y Él no va a cambiar su plan por una persona. Por una persona no lo va a hacer. Al menos que sea en plan de justicia, como lo hizo Moisés cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel en el desierto y vino Moisés y le dijo, pero vas a destruir a tu pueblo, ¿qué van a decir los de atrás? ¿Que los trajiste al desierto para matarlos? ¿Qué clase de Dios es ese? Entonces Dios le pesó más y dijo, Moisés tiene razón y está abogando por el pueblo. Hay una parte bien bonita en la Biblia, Jeremías creo que es, que el Señor también me hablaba de esto, ¿no? Porque a veces nosotros no entendemos por qué las cosas. Uno ora y busca que se cambien las situaciones. Y no ves que funciona. Oras, ayunas, para que haya paz, para que haya tranquilidad y no pareciera que funcionara, pero que Dios está trabajando, que Dios está accionando. O sea, la iglesia es de Cristo y el enemigo, por más que se levante, no podrá hacer mucho, porque la iglesia le pertenece a Dios. Él es el gobernante de la iglesia. Él es su novio. Él sabe cómo dirigirla. Dice, mire, yo le decía a Jeremías, estoy en otro libro, ¿no? Yo le digo, esta palabra me trajo paz. Me trajo paz. Estaba turbada, a veces te pesas, te cargas de las cargas, ¿no? Y el Señor es honesto cuando dice, venid a mí, los cargados y los cansados y los cargados, y yo os haré descansar. Y a veces se nos olvida, o ¿verdad? Venimos y hasta después, ya cuando estamos súper cansados, venimos y le exponemos. El Señor dice, ligera es mi carga. Él no nos va a dar carga que no sabramos de llevar. Dice Jeremías, mire. Dice Jeremías 29, 10. Y esta es una palabra que me consuela y me hace entender que todo tiene su propósito en Dios. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra captividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. Pero me llama mucho la atención que dice el 11, ¿verdad?
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que Dios piensa en nosotros. Nosotros no estamos abandonados a la suerte de nosotros, a ver qué va a suceder. No, estamos en los pensamientos de Dios. Todo está totalmente calculado, estipulado por Dios. Sea lo que pase en el camino, Dios lo permite. Sea lo que se venga, Dios lo está aceptando. Que pase. Y todo nos va a llevar a un fin. Y el fin es su voluntad perfecta en nosotros. Es tan lindo. Es tan lindo. Es tan lindo, ¿no? Dice Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron a ti, diciendo, estación de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y de la ciudad seré edificada sobre su colina, y el templo será sentado sobre su forma. Toda esta historia es de Jacob. Jacob, su familia se traslada luego, ¿verdad?, a donde está José. Viven ahí más de 400 años. Los hacen esclavos los egipcios, porque ya después que José muere se olvidan de la historia de José y de cómo él vino, ¿verdad?, a prosperar aquí a tierra, y se olvidan de José. Hay otro faraón ya. Entonces pasan 400 años y esta generación de Jacob llega a ser esclavos en la tierra de José, que estuvo ahí. Todo propósito de Dios, porque acuérdense que Israel es el pueblo de Dios. Entonces, Jeremías habla de esta cautividad, ¿no?, del pueblo de Israel, de la descendencia de Jacob. Dios tuvo, José solamente era la punta del eslabón. Y ahí surgieron tantos eventos y tantas cosas que es incuestionable que Dios estaba en el plan desde el punto cero, así como lo está en su vida y está conmigo, ¿verdad? No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, el Señor lo sabe y estamos en sus pensamientos, y en ningún momento nos hemos salido del plan de Él. En ningún momento nosotros hemos hecho por nuestro propio proceder o nuestro mismo, no. Él ha estado en absolutamente todo, hasta la culminación de su plan de Dios en nuestra vida, en mi vida y en la suya. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hoy día fue un día lluvioso, pero productivo. Trabajamos, y no solo eso, Dios nos habló. Y cuando Dios nos habla, es algo bonito, porque te trae aliento, te sana, te da vida y un impulso para seguir adelante, ¿verdad? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima. Disfrute su fin de semana. Aquí en Jacksonville está lloviendo, está siendo lluvioso. Guárdese, protéjase, siga a Dios, no se aparte de Él. Deje todo lo que tenga que dejar, pero nunca deje a Dios. Ese es mi consejo el día de hoy. Deje todo lo que tenga que dejar, pero nunca deje a papá. Todo usted lo puede perder, pero menos a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios me lo bendiga. Hasta luego.